Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cada domingo celebramos el misterio pascual de Jesús, su muerte y resurrección, su paso de la muerte a la vida. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 241, pregunta: ¿cuál es el centro del tiempo litúrgico? Y responde: el centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. Entonces, el centro del año es la Pascua, la Semana Santa, y el centro de cada semana es el domingo como una mini Pascua. Por eso cumplimos el mandamiento del Señor de santificar las fiestas participando de la Santa Misa del domingo. Que cuando decimos domingo, aprovecho para insistir en una aclaración, sobre todo quizá para las personas más grandes, aunque ya la mayoría se ha criado después de la reforma litúrgica. Antes la misa era solamente a la mañana, por tanto la misa dominical era la del día propio del domingo. En cambio ahora la misa de las vísperas, tanto para el domingo como para las solemnidades de precepto, se cumple yendo a esa misa. Digo para tranquilidad de conciencia, porque es importante que no nos compliquemos la vida con situaciones donde a veces por cierta confusión, cuando no cierto escrúpulo, alguno dice: bueno, no pude ir a misa el domingo, falté a misa. Bueno, si has podido ir el sábado, esa es misa de domingo, y si fuese una solemnidad de precepto, también ir la tarde del día anterior. Obviamente que siempre lo más que podamos ofrecerle al Señor, mejor. Hay personas que tienen la posibilidad y lo hacen de participar de la misa diaria, y si participan en la misa diaria, cuanto más una misa de precepto, poder participar tanto las vísperas como el día propio. Pero bueno, entonces cada domingo renovamos el sacrificio redentor del Señor. Es la renovación incruenta, se dice, del sacrificio del Calvario. Incruenta, ¿por qué? Porque se hace presente verdaderamente Cristo en persona, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ya resucitado. Entonces está toda la fuerza de su amor de Cordero inmolado en el Calvario, pero Él ya no sufre
personalmente. Está vivo y resucitado. Es el centro entonces del año litúrgico. Pero también hay otras celebraciones a lo largo del año, solemnidades, fiestas. Actualmente tienen una triple categoría: solemnidad, fiesta, memoria. A veces nosotros decimos fiesta a todo, pero la categoría es solemnidad, fiesta, memoria. A veces obligatoria, a veces libre. Entonces, bueno, hoy, 8 de septiembre, también correspondería celebrar la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Pero no la celebramos porque tiene categoría de fiesta y, bueno, lamentablemente tampoco se pasa un día posterior como quizá podría hacerse. Eso, la Iglesia tiene la capacidad de decidir qué es lo que se hace, qué es lo que se cambia. Fíjense que el próximo fin de semana tenemos aquí en México las fiestas patrias y quizá por ese motivo se ha conservado la antigua fecha de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, pero son dos fiestas de la Santa Cruz, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. En muchos lugares se celebra el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la cruz. Entonces la Iglesia tiene esta posibilidad de disponer con el poder de Dios de todo lo referente al culto divino. Pero más allá del modo como se celebre litúrgicamente, es importante que también tengamos una atención a las fechas para nuestra devoción personal y familiar. Entonces, bueno, honrar especialmente esta fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Y justamente, bueno, el próximo domingo también va a ser 15, que es la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, que también al caer domingo no se va a celebrar. Entonces, bueno, por un lado, esta piedad se manifiesta muchas veces de tantas maneras. Hay algunas noticias lindas que nos alegran. Por ejemplo, en mi patria Argentina, hace unos días, el 2 de agosto, se ha inaugurado un gran monumento a la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle de 52 metros de altura. O sea que tiene más altura incluso que el Cristo del Corcovado de Brasil, que tiene 30 metros, y más alta incluso que la Estatua de la Libertad. Pero, ya que no se trata de competencias de altura, aunque sí tiene que haber una especie de competencia de amor en la devoción, en Indonesia, en el año 2015, justamente el 15 de agosto, se inauguró una gran estatua en honor de la Virgen de 42 metros. Y en el año 2021, en plena cuarentena, en Filipinas, en honor de Nuestra Señora de Chechán, como patrona de toda el Asia, una gran estatua de 92 metros, casi 100 metros. Entonces, bueno, todo esto nos alegra el corazón porque vemos que a pesar de que la fe en algunos momentos parece disminuir, sin embargo, hay muestras de devoción que nos alegran porque son para gloria de Dios y para honra de nuestra Santísima Madre, de su Inmaculado Corazón. Pero también, lamentablemente, nos faltan ofensas, agravios que se hacen a Nuestra Señora. Y así, lamentablemente, una nación hermana, Panamá, ha vivido en poco tiempo 2 agravios muy graves contra la Santísima Virgen María. Justamente el día de la Asunción, la solemnidad, se promovió una supuesta actividad ecuménica, la tarde de los templos abiertos, propiciando que en vez de que los obispos y cardenales insistan a los católicos, a los buenos hijos de Dios, en participar de la Santa Misa en honor de la Virgen, participen de las actividades en distintos templos, 10 templos o comunidades religiosas, entre los cuales Hare Krishna y también el Templo de los Mormones y otro. Y no solamente ha sido una actividad, por decirlo así, social y cultural, sino que se ha promovido oficialmente desde el Arzobispado de Panamá y la misma Conferencia Episcopal, en lugar de honrar a nuestra Madre. Encima de eso, ahora primeros días de septiembre, también en la catedral principal se ha puesto un enorme tapiz con una supuesta advocación, pero es así, la Virgen come gallinas, la Virgen come gallinas. Entonces, forma parte
de una muestra que se llama Altares del Dolor, una presentación del altar con instalación de materiales reciclados abandonados por los migrantes. Materiales reciclados es basura, es así. Abandonados por los migrantes en la zona fronteriza de la provincia del Darién. Entonces, con una supuesta actitud fraterna y artística, se ha puesto esto que es muy desagradable, más allá de que quizá la sensualidad queda disminuida por el color azul monocromo que tiene esa representación de una supuesta Virgen María de rostro masculino, ataviada de un modo sumamente extraño y rodeada de cuerpos desnudos. Y eso ha sido promocionado en la Catedral de Panamá. Bueno, recordemos también cómo hace pocos años en el mismo Vaticano estuvo el sínodo de la Pachamama, supuesto sínodo de la Amazonia, pero fue sínodo de la Pachamama. La Pachamama, esta deidad de la tierra, fue la protagonista, incluso con una representación que primero se dijo que era la Virgen Santísima, que no podía ser nunca, una mujer embarazada, desnuda, y figuras realmente sumamente desagradables, y gente, incluso religiosos, postrados allí en actitud de adoración. Y esto lamentablemente se ha vuelto a repetir, incluso recientemente. El comunicador católico, el señor Luis Román, que tiene una excelente formación y buen nivel, y por el cual rezamos por su perseverancia, porque hay que rezar no solamente por la conversión de los pecadores, sino por la perseverancia de los buenos. Un hombre muy claro en sus ideas, muy respetuoso, que a pesar de que él considera un deber de amor filial señalar aquellas cosas erróneas que ve en la vida actual de la Iglesia. Sin embargo, eso no lo lleva a separarse del Papa, ni mucho menos, sino al contrario, a mostrar el amor que todos debemos tener al Santo Padre, precisamente como uno de los signos de nuestra identidad católica. Ustedes saben que lo que se suele decir en catequesis tradicional, habitual, las tres devociones blancas, la Eucaristía, la Virgen Santísima Inmaculada y el Papa, signo y causa de la unidad de la Iglesia. Pero lamentablemente estas confusiones que se promueven, y allí entonces ustedes lo pueden buscar, no se lo voy a explicar para no alargar como la vez anterior que me pasó, este video del señor Román, donde con fotos y con videos, su programa en vivo, muestra a obispos, cardenales y religiosos participando de cultos idolátricos, donde directamente oran, si se puede decir así, al Dios Padre y Madre, y le piden que nos den los frutos de la tierra para sus hijos. Eso es idolatría. Es contra los mandamientos de Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás. Es el primer mandamiento. Entonces se promueven estas actividades con una supuesta actitud compasiva, por ejemplo acá el amor a los migrantes, pero realmente es absurdo y estúpido pensar que para amar al prójimo tengo que ofender a Dios. Y esta palabra fuerte que digo estúpido, disculpen, pero es lo que dice la palabra de Dios, necio. Dios llama en su palabra necio al pecador arrepentido, no al pecador que pide perdón, sino aquel pecador que se endurece en su mala actitud y dice, por ejemplo, como reprocha el Salmo, dice el necio en su corazón, no existe Dios, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Entonces, lamentablemente, pastores de nuestra Iglesia Católica que promueven la idolatría, lo cual es un pecado sumamente grave. Bueno, recordemos lo que ha pasado también allí en París con aquella blasfemia contra nuestra fe católica, la Última Cena y todo lo demás, y que si bien hubo algunas tibias manifestaciones de rechazo, pero se centraron en los sentimientos religiosos heridos y no en la ofensa a Dios. Bueno, una noticia que nos entristece también, que es del orden de las causas naturales. Ayer ha habido una inundación en el santuario de Lourdes, han subido las aguas y bueno, ha llevado un buen tiempo poder volver al nivel habitual. No se han suspendido peregrinaciones, pero todo esto de alguna manera son signos. Evidentemente nosotros no vamos a decir directamente como que hay una relación inmediata,
porque de hecho sabemos muchas veces que hay fenómenos que el Señor son advertencias que nos hacen cuando vamos llevando un mal camino, pero no es que sea matemático que si sufrimos es porque hemos pecado. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces personas inocentes o comunidades que no tienen culpas tienen que padecer algunas adversidades para unirse al Señor en su cruz? Pero bueno, esto ha ocurrido y está ocurriendo. También entre las noticias está un atentado que ha habido contra el Papa en este viaje que está realizando todavía y que gracias a Dios no se ha concretado, no ha sido ni siquiera herido, pero se han tomado presas a 7 personas. Los informativos prácticamente no dan detalles de cómo se iba a realizar el atentado, pero tenían flechas, armas punzantes, drones y demás. Y ciertamente nosotros tenemos que orar más intensamente por el Papa, por su salud espiritual y por su integridad corporal también, porque de ninguna manera, aunque nosotros tuviésemos a veces motivos de dolor o de perplejidad por palabras y actitudes del Papa, que incluso recientemente en este viaje, así como tiene aquel documento ya de varios años, el Pacto de Abu Dhabi, donde llega a afirmar que Dios quiere que haya diversidad de religiones, lo cual es absurdo porque es un único Dios verdadero y todos los otros dioses son falsos, pero sin embargo nosotros lo reconocemos como nuestro Padre, no renegamos de la paternidad del Papa. Justamente por eso el título honorífico con el cual solemos referirnos a él es el Santo Padre, porque él como cabeza de la Iglesia expresa la santidad de Cristo que llega a nosotros por la gracia y los sacramentos. Entonces, bueno, son cosas que están ocurriendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener un espíritu de reparación. Ayer, justamente primer sábado, lo tomamos especialmente en cuenta, pero tenemos que tomarlo así, sabiendo qué es lo que está ocurriendo y teniendo dolor y amor en nuestra respuesta a estos acontecimientos. Recordemos que el mismo Jesús se lo indica a Sor Lucía el 29 de mayo de 1930, cuando ella ya estaba en el convento, dice: hija mía, la razón de estos 5 sábados es muy sencilla. Recuerden que antes se le aparece Jesús en figura de niño con su madre y la Virgen misma le pide a Lucía y el niño Jesús también le insiste y luego el mismo Jesús vuelve a aparecerse a Sor Lucía y le dice en esta ocasión: hay 5 tipos de ofensas y blasfemias que se profieren contra el corazón inmaculado de María. Las blasfemias contra su inmaculada concepción, las blasfemias contra su virginidad, las blasfemias contra su maternidad divina, rechazando al mismo tiempo reconocerla como madre de los hombres. 3 primeros motivos, los 3 dogmas marianos que había hasta el 1930. En 1950 tenemos el dogma de la Asunción. La Virgen no ha pedido, al menos hasta ahora, que se agregue otro sábado, siguen 105 sábados, pero el motivo son justamente los privilegios de María. Y Dios quiera, y digámoslo con fuerza, que pronto para bien de la Iglesia se proclame el 5.º dogma, que es la corredención mariana, que de alguna manera es como un sello y fruto de todos los privilegios que Dios le ha dado a la Virgen, que solamente la autoridad de la Iglesia tiene poder para proclamar este dogma, pero como creyentes lo deseamos. Por siglos, la piedad popular muchas veces ha honrado estos dogmas de María antes mismo que fuesen proclamados. 4. Las blasfemias de aquellos que buscan públicamente sembrar en los corazones de los niños, fíjense esta referencia especial a los niños y es palabra de Jesús a Sor Lucía, la indiferencia, o sea, ya la indiferencia es grave, es una ofensa al corazón de Jesús y de María, y mucho más el menosprecio o hasta el odio hacia esta Madre Inmaculada. Indiferencia, menosprecio, odio a la Madre Inmaculada. 5. Las ofensas de aquellos que la ultrajan en sus santas imágenes. Lamentablemente son noticias frecuentes. En Francia también una persona de unos 39 años, no cristiana,
ha quemado un hermosísimo templo dedicado a la Inmaculada Concepción de nuestra Madre. Bueno, ¿qué hay que hacer con esto? Reparación, no promoción de las blasfemias, no como lamentablemente estos pastores de Panamá, pastores católicos, obispos, que promueven estas irreverencias u ofensas a nuestra Madre. Fíjense, hay que decirlo también, la única institución que públicamente ha convocado a reparación en Panamá por la ofensa contra la Virgen, con este tapiz enorme de la supuesta Virgen come gallinas, ha sido la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, lo que generalmente decimos los lefebristas. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque hay que tener cuidado ahora con la abundancia del uso de las redes y demás, en que muchas veces, pretendiendo nosotros quizá conservar la pureza de nuestra fe, lo cual es importante ciertamente, y defenderla, a veces pasamos a una actitud de agresión y también de injusticia y de calumnia. Entonces, muchas veces en las redes se dice que son heréticos. ¿No es así? Y si no, que lo prueben. ¿En qué está la herejía que enseñan estos hermanos que son católicos? ¿Que están en infracción? Sí, tarjeta roja, hermano, estás en infracción, pero no significa que dejes de ser católico. Entonces, están en una situación difícil, si queremos podemos decir en cierto modo una rebeldía, pero ni siquiera nos consta que sean cismáticos, porque cismático es el que rechaza la autoridad de la Iglesia. Los ortodoxos, por ejemplo, de Oriente, los queremos mucho, queremos recuperar la unidad de la Iglesia con todos, pero son cismáticos, no reconocen al Papa como la única cabeza principal. En cambio, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, sí, todas sus misas rezan por el Papa Francisco. Entonces, ¿podrán tener actitudes reprobables? Seguramente. Y no todos los miembros son iguales, en eso hay que tener cuidado. Pensemos que de los 4 obispos que ordenó Monseñor Lefebvre y en su momento fue excomulgado, y los obispos consagrados con él, uno de ellos, Monseñor Williamson, se apartó y ahora tampoco está con la Fraternidad de San Pío X, entonces sí, él está en una actitud más grave. Monseñor Viganó, lamentablemente, parece, no se ha confirmado la noticia, que se ha hecho reconsagrar como obispo, él ya era arzobispo, que se ha hecho reconsagrar por Monseñor Williamson, como si su primera consagración no fuese válida. Bueno, eso es evidentemente muy grave, pero eso corre por cuenta de él. Uno no puede ser injusto de englobar a todos en lo mismo. Que hayan anunciado, como parece que tienen intención de volver a consagrar obispos, bueno, eso que lo resuelvan ellos y la autoridad competente. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pensemos en otro caso, el señor Fernando Casanovas, a quien quizá varios conocen, apologeta católico que se convirtió, tuvo varios años incluso en la red EWTN de la Madre Angélica, y ahora en días recientes, bueno, él dice que se va de la comunidad católica, bueno, hace un enredo que ni él mismo lo entiende, lo lamentamos enormemente. El señor Alejandro Bermúdez, que suele también comunicar muy bien las cosas, lo trata de amigo, pero dice realmente nos asombra porque aparece con unos argumentos tan inconsistentes que el mismo Fernando Casanovas, dice el señor Alejandro, hubiese rebatido esos falsos argumentos hace poco tiempo. Bueno, habrá que orar por este hermano, confundido, lastimado. Es verdad que ha dicho cosas feas y graves, ha dicho, bueno, que toda la Iglesia Católica está dominada por homosexuales, pero lamentablemente a veces se da pie a estas acusaciones que pueden ser exageradas o falsas, pero no podemos tener la actitud, por ejemplo, de un sacerdote joven, youtuber, que dice, bueno, que pida perdón y se vaya. ¿Cómo que pida perdón y se vaya? O sea, sí, dice, yo me siento ofendido porque yo no soy homosexual. Bueno, yo tampoco, pero yo entiendo, no apruebo, que el señor Fernando Casanovas se sienta dolido porque realmente nosotros vemos pésimos comportamientos en algunos miembros de la Iglesia y de la jerarquía. Y a veces incluso no solamente quizá acciones personales, que a lo mejor no las tengan, pero sí castigan a buenos sacerdotes, a buenos religiosos y amordazan, sofocan el testimonio de la verdad. Entonces, bueno, si este señor Fernando Casanova
tiene ese dolor de que de pronto él venía ilusionado de encontrar la única iglesia verdadera y se encuentra con esto, nosotros no dejamos de creer en la única iglesia verdadera y nos lamentamos de su actitud, pero tampoco podemos decir simplemente, bueno, que pida perdón y se vaya. ¿Dónde está entonces buscar la oveja perdida? O lo mismo, lamentablemente, otro sacerdote que también es bastante seguido, un poco más grande. Entonces, ¿cómo resuelve esta situación? No quiere permanecer porque no quiere obedecer. No se puede decir así tan fácil, porque lamentablemente lo acabamos de decir, están estas situaciones que son de verdadero escándalo. Los más débiles en la fe, los pequeños, que dice la palabra de Dios, los pobres, los sencillos, los humildes, son escandalizados por actitudes que no corresponden. Evidentemente, nosotros que tenemos la gracia de tener una mejor formación, humildemente, porque dice San Pablo, el que crea estar en pie, cuide de no caer, humildemente oramos por todos y no vamos a dejar nuestra Santa Madre Iglesia, que no deja de ser santa, a pesar de que los miembros fallemos, pero no podemos nosotros tampoco tener esa displicente actitud de rechazar a los demás. Entonces, esto tenemos que tenerlo también bien en cuenta. Bueno, volviendo a este amor a la Virgen en su día, San Juan Pablo II, en este día de la Natividad, nos recordaba lo siguiente, un hermoso saludo que hace en el año 79 cuando visita uno de los santuarios de la Virgen. Dice: tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, ha anunciado la alegría a todo el mundo. Hoy es el día de este gozo. La Iglesia, el 8 de septiembre, 9 meses después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Madre del Hijo de Dios, celebra el recuerdo de su nacimiento. El día del nacimiento de la Madre hace dirigir nuestros corazones hacia el Hijo. Esto para los que se dicen cristianos, no católicos, que nosotros adoramos a la Virgen, no la adoramos y ella no se interpone entre Jesús y nosotros, sino que al contrario, nos lleva a Jesús. Por eso, aunque con nostalgia decimos, nos gustaría que no deje de haber un día de celebración de la Natividad, pero solo Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el único Salvador. Por eso, en día domingo, estamos celebrando la resurrección del Señor, pero unidos al corazón de la Madre, que es la aurora de la salvación. Cita la liturgia, Juan Pablo II, de ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios, que borrando la maldición nos trajo la bendición y triunfando de la muerte nos trajo la bendición, y nos dio la vida eterna. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el Evangelio que acabamos de escuchar? Tiene mucho que ver, porque el Evangelio de hoy, San Marcos, nos trae este relato de la curación de este hombre sordo y tartamudo, y Jesús hace un rito, un signo, un gesto, que luego pasa al santo bautismo. Entonces, en el rito actual del bautismo, nosotros tenemos justamente el efetá, cuando el ministro de Dios, el sacerdote habitualmente, o puede ser un diácono, hace este gesto como que el Señor verdaderamente está concediendo el oír, el ver y el entender las cosas de la fe. Forma parte de este rito bautismal. Esa expresión de la fe que nosotros recibimos en el bautismo. Y aquí tenemos que recordar que la fe no es un sentimiento solamente. La parte afectiva de nuestra naturaleza es obra de Dios, pero no es todo lo que nosotros somos. Dios ha puesto inteligencia, voluntad y afectividad. Y la fe es también un contenido, algo que creemos, algo que aprendemos. Por eso se habla de doctrina cristiana. Y es algo que aceptamos, por eso viene la voluntariedad. Entonces es más que un mero sentimiento. Eso por un lado. La fe es un contenido que se desarrolla. Yo podría decir, ahora que nos dicen, no, tendrían que predicar solamente 8 minutos. Bueno, está bien, quizás una exageración los 50 minutos de la otra vez que yo tuve, pero es necesario desarrollar también el contenido de la fe. Yo podría venir a decir acá, miren, Dios es bueno, Dios nos ama a todos, nos vamos a salvar, confíen en Jesús y ya está, terminé el sermón. Pero no todo es puro apapacho. Si nosotros vamos a la predicación de Cristo, en primer lugar, en el Evangelio, el nombre que le dan los discípulos, ¿cuál es? Maestro. Ni siquiera curador, sanador, sino maestro. ¿Por qué?
Porque lo típico de Jesús en la vida pública era justamente la enseñanza. Pensemos, por ejemplo, cómo, además de la predicación, conversando con personas, Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que iba a tener largas conversaciones nocturnas con Jesús, o Jesús mismo a la multitud que cuando la ve, dice, se compadece de ella porque estaban como ovejas sin pastor, ¿y qué hace? Estuvo largo rato enseñándoles. Por supuesto, también con su poder divino, multiplica los panes, los alimenta, hace milagros, sana a los enfermos, libera a los endemoniados. Pero fíjense que acá ya empiezan a aparecer temáticas. Hoy nos encontramos con predicadores que niegan tajantemente la existencia del demonio y todo lo demás, siendo que, bueno, acá no hace falta en este santuario, en este refugio espiritual, que uno explique esto, pero realmente ocurre así. Entonces el Señor hace distintas acciones, pero sobre todo enseña. E incluso no solamente dice Dios es amor, que eso lo dice el apóstol San Juan en su primera carta, sino que desarrolla a veces temáticas complicadas o largas. Veamos en San Mateo los discursos que trae el Sermón de la Montaña, donde afronta cuestiones como la relación entre la ley antigua y la nueva, el perdón, el matrimonio, la validez de la alianza, el divorcio y todo lo demás, el pago de los impuestos, acontecimientos del futuro, el Apocalipsis, cuando explica sus parábolas. O sea, realmente nuestro Señor es un maestro que enseña y enseña largamente. Y San Pablo, que es el maestro de los gentiles, nos dice, el libro de los Hechos, que se alargaba la noche predicando y un muchachito que estaba ahí sentado en el segundo piso se le cayó y se le murió, y entonces él tuvo que ir y lo resucitó y siguió predicando. Bueno, ustedes no se me mueran y no se me duerman, porque yo no tengo capacidad de hacer milagro, pero bueno, es así. Hay que desarrollar el contenido de la fe para que seamos justamente fortalecidos en la fe. Bueno, como digo, tiene que ver, simplemente menciono que estamos en estos acontecimientos lindos, hoy mismo, comenzando en la iglesia en Quito, Ecuador, el Congreso Eucarístico Internacional. Hubo un hermoso Congreso Nacional en Estados Unidos, donde también nos hemos alegrado al ver que la fe todavía conserva vigor. Ahora, hasta el próximo domingo, está el Congreso allí. ¿Por qué? Porque, como saben, lo hemos recordado en otras ocasiones, están el jubileo de los 350 años de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoc, así como también los 150 años de la consagración del Ecuador, la primera nación, al corazón de Jesús. Decimos el corazón, decimos la ternura de Jesús, decimos su bondad, decimos su misericordia. Pero vuelvo a repetir, no es mero apapacho, no es mera afectividad, no es puro sentimiento, sino que es también doctrina, enseñanza, verdad, un estilo de vida. Y voy a leerles un poco para terminar, creo que no voy a leer entero para no alargar demasiado, pero simplemente para que vean, y ya ahora no voy a hacer más acotaciones, de una homilía del Papa San Juan Pablo II, que a mí me resulta tan cercano y tan querido. Yo podría decir que yo he aprendido a predicar con él y con Benedicto. Mal discípulo soy, no aprendí demasiado, pero ellos son mis referentes. Incluso cuando estaba yo en las parroquias, a veces lo que hacía era simplemente lo que voy a hacer ahora, que era leer las homilías de estos papas tan sabios y tan santos, pero para que vean, él en una homilía muy emotiva en su tierra Polonia, en vísperas del jubileo, sin embargo, al hablar de la bondad del corazón de Jesús y al renovar la consagración de su nación, no deja de hablar de la renovación de las exigencias del corazón de Jesús, nuestro Salvador. Entonces dice el Papa San Juan Pablo II así: Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Así lo invocamos en las letanías. Todo lo que Dios quería decirnos de sí mismo y de su amor lo depositó en el corazón de Jesús y lo expresó mediante este corazón. Nos encontramos frente a un misterio inescrutable. A través del corazón de Jesús leemos el eterno plan de la salvación del mundo y se trata de un proyecto de amor. Las letanías que hemos cantado contienen de modo admirable toda esta verdad. Hoy hemos venido aquí para contemplar el amor del Señor Jesús, su bondad,
que se compadece de todo hombre, para contemplar su corazón ardiente de amor por el Padre, en la plenitud del Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos muestra su corazón como fuente de vida y santidad, como fuente de nuestra redención. Para comprender de modo más profundo esta invocación, tal vez es preciso volver al encuentro de Jesús con la samaritana en la pequeña localidad de Sicar, junto al pozo que se encontraba allí desde los tiempos del patriarca Jacob. Había acudido ella para sacar agua. Entonces Jesús le dijo: «Dame de beber». Ella le replicó: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». El evangelista añade que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús entonces le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que salta hasta la vida eterna». Palabras misteriosas. Jesús es la fuente. De él brota la vida divina en el hombre. Solo hace falta acercarse a él, permanecer en él para tener esa vida. Y esa vida no es más que el inicio de la santidad del hombre, la santidad de Dios, que el hombre puede alcanzar con la ayuda de la gracia. Todos anhelamos beber del corazón divino, que es la fuente de vida y santidad. Dice el Salmo: «Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia». Queridos hermanos y hermanas, la meditación del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de su Hijo exige del hombre una respuesta coherente. No solo hemos sido llamados a contemplar el misterio del amor de Cristo, sino a participar en él. Cristo dice: «Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos». Así, al mismo tiempo que nos dirige una gran llamada, nos pone una condición. Si quieres amarme, cumple mis mandamientos, cumple la santa ley de Dios. Sigue el camino que Dios te ha señalado y que yo te he indicado con el ejemplo de mi vida. La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos, es decir, la ley que dio en el monte Sinaí a Israel por medio de Moisés, la dio a todos los hombres. Conocemos esos mandamientos. Muchos de vosotros los repetís cada día en la oración. Es una devoción muy hermosa. Repitámoslos, tal como están escritos en el libro del Éxodo, para confirmar y renovar lo que recordamos. Yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que te va a dar el Señor tu Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El fundamento de la moral que dio el Creador al hombre es el Decálogo, las 10 palabras de Dios pronunciadas con firmeza en el Sinaí y confirmadas por Cristo en el Sermón de la Montaña en el marco de las bienaventuranzas. El Creador, que es al mismo tiempo el supremo legislador, ha inscrito en el corazón del hombre todo el orden de la verdad. Ese orden condiciona el bien y el orden moral y constituye la base de la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Los mandamientos fueron dados para bien del hombre, para su bien personal, familiar y social. Para el hombre son realmente el camino. El mero orden natural no basta. Es necesario completarlo y enriquecerlo con el orden sobrenatural. Gracias a él, la vida cobra nuevo sentido y el hombre se hace mejor. En efecto, la vida necesita fuerza y valores divinos, sobrenaturales. Solo entonces adquiere pleno esplendor. Cristo confirmó esa ley de la antigua alianza. En el Sermón de la Montaña lo dijo con claridad a los que lo escuchaban. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Cristo vino para dar cumplimiento a la ley, ante todo para colmarla de contenido y de significado y para mostrar así su pleno sentido y toda su profundidad. La ley es perfecta cuando está impregnada del amor de Dios y del prójimo.
paso adelante. Dichosos los que respetan el derecho. El salmista define así: los que caminan por la senda de los mandamientos y los cumplen hasta el fin. En efecto, el cumplimiento de la ley de Dios es la condición necesaria para obtener el don de la vida eterna, o sea, la felicidad que nunca termina. Pone allí el caso del joven rico. Transgredir los mandamientos divinos, abandonar el camino trazado por Dios, significa caer en la esclavitud del pecado y, cita San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Hemos visto numerosas pruebas de esta verdad en el siglo XX, que está a punto de concluir. Nos encontramos frente a la realidad del pecado. Es una ofensa a Dios, una desobediencia a Dios, a su ley, a la norma moral que Dios dio al hombre, inscribiéndola en su corazón, confirmándola y perfeccionándola mediante la revelación. El pecado se opone al amor de Dios hacia nosotros y aleja de él nuestro corazón. El pecado es el amor de sí llevado hasta el desprecio de Dios, como dice San Agustín. El pecado es un gran mal en sus múltiples dimensiones, comenzando por el pecado original, pasando por todos los pecados personales de cada hombre, hasta los pecados sociales, los que pesan sobre la historia de la humanidad entera. Veamos las grandes tareas que Dios nos encomienda. Debemos formar en nosotros un verdadero hombre a imagen y semejanza de Dios, un hombre que ame la ley de Dios y quiera vivir según ella. Salteo. Queridos hermanos y hermanas, contemplemos al Sagrado Corazón de Jesús, que es fuente de vida, pues por medio de él se ha logrado la victoria sobre la muerte. También es fuente de santidad, pues en él ha quedado derrotado el pecado, que es el enemigo de la santidad, el enemigo del progreso espiritual del hombre. Del corazón del Señor Jesús deriva la santidad para cada uno de nosotros. Aprendamos de ese corazón el amor a Dios y la comprensión del misterio del pecado, misterio de iniquidad. Hagamos actos de reparación al corazón divino por los pecados cometidos por nosotros y por nuestro prójimo. Reparemos por el rechazo de la bondad y del amor de Dios. Acerquémonos diariamente a esta fuente de la que brotan manantiales de vida. Pidamos, como la samaritana, dame de esa agua, pues da la vida eterna. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad. Corazón de Jesús, fuente de santidad y de vida. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Amén. Ave María Purísima,